Bien, vamos a seguir ahora con la ronda número 17. En la hilera 17 tenemos 6 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con beige, dejamos el hilo atrás, estamos trabajando en hilera impar, este es el frente de la labor, cerramos con negro. Ajustamos el beige. Ahora con negro tenemos que tejer 5, 10, 14, 16 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pero el 16 no lo cerramos en negro, dejamos atrás, cerramos con marrón, ajustamos el negro. Ahora con marrón tenemos que tejer 5, 10, 15, 18 y 4, 22. 22 puntos marrones. 1, 20, 21 y 22, pero el 22 no lo cierro con marrón porque tengo que tejer un punto beige y después tengo que seguir por esta misma hilera con beige hacia arriba un poco, así que vamos a ver, no tengo ningún beige aquí. Voy a usar, a ver si tengo algún hilito beige. Acá yo tenía un remanente de beige, voy a usar mientras tanto ese beige. Bien, cierro con beige, ajusto el marrón, hago un punto beige, cadeneta al aire y giro la labor. Bien, vamos a aprovechar para ir reacomodando nuestros hilos. Hemos terminado con la hilera 17. Ahora en la hilera 18 tenemos un punto beige, pero no cierro con beige, lo traigo para atrás, tengo que cerrar con marrón, ajusto el beige y con marrón tenemos 5, 10, 15, 17 y 4, 21. 21 puntos marrones. 1, 20 y 21. Pero el 21 no lo cierro con marrón, lo traigo para atrás. Tengo que cerrar con negro, ajusto marrón y con negro tenemos 5, 10, 15, 18 puntos negros. 1, 17 y 18. Pero el 18 no lo cierro en negro, lo traigo para atrás y ahora vamos a tener que hacernos un ovillito
para esta parte marrón de acá. Son poquitos puntos, son no más de 20 puntos, bien, pero ahora tenemos un puntito en marrón, es decir que ya tenemos que hacer un ovillito. En realidad ni siquiera un ovillito, porque cuando termino el marrón vengo para acá con beige y doy la vuelta acá con beige. Este marrón lo tengo que cortar porque lo tengo 2 puntos de separación, pero vamos a hacer una concesión aquí, bien, para que después no sea fácil esconder los hilos. Entonces vamos a tejer, vamos a hacer un ovillito de más o menos 2 metros de este color marrón con el que estamos tejiendo al otro lado del cactus. Bien, yo voy a cortar acá el video, voy a hacer un ovillito marrón de 2 metros, bien, y regreso. Bien, ya estoy de regreso, es un ovillito pequeño, si falta más se agrega y si no, bueno, va a sobrar poquito porque es un ovillo pequeño. Bien, entonces acá nos incorporamos y cerramos este último punto negro, lo cerramos con marrón. Bien, tejemos un punto marrón, es solamente un punto. Bien, traemos el ovillo para atrás y luego tenemos que cerrar con beige para terminar con beige la hilera, que van a ser 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a tratar de mantener un poco los ovillitos en orden. Hemos terminado con la hilera 18. Bien, ahora en la hilera 19 tenemos 2 puntos beige y son los últimos puntos beige de este lado, así que después cortamos el hilo. 1, 2, el segundo no lo cerramos con beige, pero ya podemos cortar el hilo acá. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar con marrón, pero el marrón lo tenemos a 2 puntos de distancia. Vamos a hacer una concesión, bien, y vamos a pasarlo, pero lo tenemos que pasar medio largo, no podemos ajustar mucho porque si no se va a fruncir acá. Es lo que tiene trabajar con esto, bien. Entonces normalmente tendríamos que cortar el hilo ahí, pero vamos a no hacerlo. Pero no tiren demasiado de esto, pero tampoco lo dejen flojo. Tenemos que hacer 3 puntos marrones. 1, 2 y 3. Pero el tercero no se cierra con marrón, lo tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el marrón y con negro tenemos que tejer la misma cantidad de puntos que teníamos en la hilera de abajo, que son 5, 10, 15, 18 puntos negros. 1, 17 y 18, pero no cerramos en negro, cerramos con marrón. Ajustamos el negro y con marrón son 5, 10, 15, 17 y 3, 20 puntos marrones. 1, 19 y 20, pero el 20 no lo cerramos con marrón, sino que lo tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el marrón
y tejemos los dos últimos puntos con beige. 1 y 2. Bien, hemos terminado con la hilera número 19. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a reubicar un poquito nuestros ovillos. Déjenme ver si ya hay alguno de estos hilos largos que se puedan, de los que nos podamos deshacer. De momento me parece que no. Bien, ahora en la hilera 20 tenemos 3 puntos beige, 1, 2, 3, no cerramos con beige, lo pasamos para atrás, tenemos que cerrar con marrón, ajustamos el beige y ahora con marrón tenemos 5, 10, 15, 16 y 2, 18 puntos marrones. 1, 17 y 18. Bien, pero no cerramos con marrón, lo pasamos para atrás, tenemos que cerrar con negro, ajustamos el marrón y con negro tenemos 5, 10, 15 y 4, 19 puntos negros. 1, 18 y 19, pero el 19 no lo cerramos con negro, traemos para atrás y ahora tenemos que cerrar con marrón, ajustamos el negro y los últimos 5 puntos de la hilera con marrón. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a aprovechar a mover los ovillos más o menos en el orden en que van. Tenemos algunos hilos largos todavía, pero la situación está bajo control. Bien, hemos terminado con la hilera número 20. Bien, en la hilera 21 tenemos 4 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, pero el cuarto no lo cierro con marrón, lo dejo atrás, cierro con negro, ajusto el marrón y con negro ahora tejemos 5, 10, 15, 16 y 4, 20 puntos negros. 1, 19 y 20, pero el 20 no lo cierro con negro, lo cierro con marrón, ajusto el negro y con marrón son 5, 10, 15, 16, 18 puntos marrones. 1, 17 y 18, pero el 18 no lo cierro en marrón. Bien, tengo que cerrarlo con beige.
Bien, tengo, a ver si me alcanzan estos puntos. A ver, vamos a cerrar con beige, ajustamos el marrón, tejemos 3 puntos beige, 1, 2, 3, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 21. Ahora, en la hilera 22 tenemos 3 puntos beige. 1, a ver si me alcanza el hilo. 2, 3, si me alcanzó. No cierro con beige, estoy trabajando en hilera par. Esta es la parte trasera de la labor. Paso hacia atrás, hacia mí. Cierro con marrón. Ajusto el beige. Con marrón tenemos que tejer 5, 10, 15, 16, 18 puntos marrones. 1, 17 y 18, pero no cierro el 18 con marrón, sino que lo paso para atrás. Tengo que cerrar con negro, ajusto el marrón. Ahora con negro tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5, pero no cerramos este quinto con negro, lo pasamos para atrás. Vamos a tener que cerrarlo con marrón porque ahora nos estamos metiendo en esta parte de acá. O sea, hemos tejido esto negro y tenemos que trabajar este pedacito de acá con marrón. Este pedacito de acá con marrón, acá son 2 puntos y en la parte de arriba son 3 puntos, es decir, un total de 5 puntos. Con 40 centímetros de hilo marrón que cortemos vamos a estar cubiertos. Bien, entonces vamos a tomar acá de la parte de afuera de nuestro ovillo, cortamos un trozo de unos 40-50 centímetros para ir sobrados. Y vamos a engancharnos acá con marrón, cerramos con marrón, ajustamos el negro, con marrón tejemos 2 puntos, 1, 2, pero no cerramos con marrón, lo tenemos que traer para atrás y tenemos que cerrar ahora con negro. Vamos a hacer, ahora ya vamos a empezar a trabajar con 3 partes de negro. Bien, o sea, ya ahora el ovillo negro con el que venimos trabajando va a quedar para hacer este sector. Es decir, que ahora vamos a tener que generar otro ovillo más para trabajar con esta parte de acá. Bien, luego va a seguir hacia acá y después necesitamos otro ovillo para esto. Bien, entonces yo voy a cortar el video, voy a generar un ovillo nuevo para esta parte grande negra. Bien, y nos volvemos a encontrar. Ya estoy de regreso. He decidido todavía no cortar el ovillo, me he quedado con el ovillo completo negro para estirar hasta el último momento el tener que cortarlo en otro trozo más. Bien, para evitar tener mucho desperdicio. Entonces acá cerramos con negro, ajustamos el marrón y ahora con negro tenemos que tejer 5, 10, 11, 13 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13. No cierro con negro, traigo el negro para atrás, cierro con marrón, ajusto el negro y con marrón tejo los últimos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, hago cadeneta al aire y voy a dejar así hilo largo porque ahora ya vamos a perder hilos. Vamos a ver, hemos terminado con la hilera número 22. Ahora ya es momento de empezar a perder todos estos hilos de acá, porque si no nos obstaculizan la labor, se empiezan a enganchar en los ovillos y es realmente muy incómodo trabajar así. Entonces les voy a enseñar cómo se pierden los hilos y hay que perder todos los hilos que tenemos por acá, ¿bien? Menos los ovillos, menos los hilos largos con los que estamos trabajando en esta última hilera, todo lo demás hay que perderlo. Entonces, para ello, por ejemplo, los hilos se pierden cada uno dentro de su propio color. Voy a hacerlo, por ejemplo, en los colores claros para que vean bien, porque si lo hago con negro no se va a notar, pero obviamente con negro también hay que hacerlo. Primero, nos tenemos que apoyar donde están los puntos de uniones de colores, ahí nos apoyamos un poquito y tiramos un poquito del hilo, bien, para cerrar un poquito más ese agujero que tiende a formarse, a hacerse muy grande en la unión entre dos colores. Bien, tiramos un poquito de ellos para que se cierre. Esto lo tenemos que hacer en todas estas uniones. Bien, nos paramos ahí, apretamos un poquito con el índice y tiramos en cada uno de ellos, tiramos en la medida que vamos a ir cerrando para que se cierre ese agujero. Pero no tiren demasiado porque si no se frunce mucho. Entonces, lo que les decía, cada color, cada hebra de color se pierde dentro de su respectivo color. Quiere decir que esta, por ejemplo, esta que al principio lo llamé color número 2, después lo llamé gris y después lo llamé beige, bien. Enhebramos la aguja con esto y lo perdemos dentro de su propio color. Entonces, vamos, nos metemos en puntos contiguos, es decir, uno al lado del otro, nos metemos en 4, 5, 6 puntos en un sentido, por ejemplo, de forma superficial. Bien, ahí nos metimos por 5 puntos en un sentido. Bien, no tironeamos, esperamos a que esté chatito y nada más. No tiren de este punto, no tiren más de ahí porque si no se hace hueco. Bien, y después lo que hacemos es que vamos a ir en sentido contrario. Entonces, si nosotros salimos por acá, vamos a meternos una hebrita más adelante, bien, porque si nos metemos por acá, deshacemos lo que hemos hecho. Entonces, nos metemos una hebrita más adelante y retrocedemos 3, 4 puntitos y tiramos del hilo hasta que se aplane, no más, porque si no se forma un hueco ahí. Entonces ya con esto el hilo queda perdido, queda trabado y se puede cortar al ras, que no va a tener ningún problema de deshacerse. Bien, lo mismo, lo que pasa es que si lo hago con el negro no lo van a ver, entonces voy a buscar algún otro color claro. Por ejemplo, acá, este color claro de acá que tiene muy pocos tiene muy pocos puntos para hacerse, porque vieron que acá yo lo metí como 5 puntos en un sentido y 4 puntos en el sentido contrario, pero acá por ejemplo tengo solo 2 puntos, entonces no puedo perder solamente en 2 puntos porque si no no queda suficientemente trabado el hilo. Entonces lo que hago es que voy esos 2 puntos de forma superficial, voy esos 2 puntos en un sentido hasta ahí, no tiro más del hilo, voy a la hilera de arriba y voy otros puntitos más en sentido contrario,
tiro del hilo, pero no hasta ahí nada más. Bien. Después me voy a la hilera de arriba y voy por puntos contiguos en el sentido contrario. Hasta ahí nada más, no tiro más del hilo. Todo esto es porque no tengo la cantidad de puntos que tengo acá para pasar 5 de un lado y 4 del otro lado. Acá, como tengo poquitos puntos, tengo que hacer como una culebrilla y después perderlo en sentido contrario. Entonces vamos a hacer una última pasada en la próxima hilera, en la de arriba. Bien, no tiramos más. Y ahora vamos en esa misma hilera, en la última que tejimos, hemos salido por acá. Entonces adelantamos una hebrita y vamos en sentido contrario. Bien, y en la hilera de abajo que habíamos hecho en ese sentido, ahora vamos en sentido contrario y pasamos los dos puntitos que hay para allá y ya está. Cortamos al ras y ya con eso queda trabado. Entonces tenemos que perder todos estos hilos que hay acá. Bien, cuando terminemos de perderlos, incluso el hilo de arranque, de inicio de la labor, también lo tenemos que perder. Tenemos que perder todos los hilos, menos con los que estamos tejiendo acá en la parte de arriba. Entonces nos vemos al final cuando hayamos terminado de perder los hilos. Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestra pieza con sus hilos completamente perdidos. Vean qué bonito que está la parte de atrás. Es importante que nuestro proyecto también en la parte de atrás esté bien acabado. Estos hilos largos que ven acá son los lugares en los que nos concedimos ese permiso de atravesar dejando dos no respetando la tolerancia de un punto, sino que decidimos darnos ese permiso y pasar el hilo de largo con 2 puntos, bien, para no cortarlo. Pero bueno, son poquitas instancias en lo que ha ocurrido eso y ahora vamos a seguir adelante. Bien, ahora hemos terminado con la hilera 22, ahora vamos a hacer la hilera 23. En la hilera 23 ya vamos a arrancar con un nuevo color, justamente en el comienzo de la hilera. Es decir que nosotros acá en la hilera 22, yo ya había cerrado el último punto y había hecho una cadeneta al aire. No. Entonces tenemos que desarmar el último punto y acá ya tenemos que cerrar este último punto bajo, ya lo tenemos que cerrar con el nuevo color, que en nuestro caso va a ser el color número 4. Bien, en nuestro caso va a ser el color número 4, que yo lo voy a llamar anaranjado. Bien, porque va a ser más fácil nombrarlos por su respectivo nombre. Bien, entonces aquí esta es la parte trasera, por más que está súper linda, es la parte trasera, por lo tanto traemos el hilo para atrás. Traemos el hilo para atrás y aquí adjuntamos el nuevo color, ajustamos el marrón, bien, y hacemos una cadeneta al aire. Y ahora sí giramos la labor. Entonces, ahora sí ya tenemos para empezar con el nuevo color. Bien, eso quiere decir que este marrón de acá nosotros ya no lo vamos a necesitar más, por lo tanto lo cortamos. Y en su lugar ahora vamos a empezar con anaranjado y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3
y 4. No cerramos el cuarto con anaranjado, lo dejamos del lado de atrás. Recuerden que estamos trabajando en hilera impar número 23, por lo tanto este es el frente de la labor. Cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Ahora con negro vamos a hacer 5, 10, 11, 13 puntos. Déjenme cotejar. 5, 10, 11 y 2, 13. 13 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, pero el 13 no lo cerramos con negro, lo tenemos que cerrar con el marrón que teníamos en espera del lado de atrás. Cerramos con marrón, ajustamos el negro y ahora tejemos 3 puntos marrones. 1, 2 y 3. Bien, pero el tercero no lo vamos a cerrar con marrón. Este marrón ya lo podemos cortar, no era muy largo, pero bueno, vamos a cortarlo a 10, 12 centímetros para saber que ya ahí ese hilo no lo necesitamos más. Bien, y ahora nos vamos a enganchar, cerramos con negro. Con negro tenemos que tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. No cerramos con negro, sino que cerramos con marrón, ajustamos el negro y ahora con marrón tenemos que tejer 5, 10, 15, 16, 18 puntos marrones. 1, 2, 3. Voy a tener que deshacer acá, amigos, porque la lana esta no está en condiciones. Vean cómo se abre, así que no está linda. Voy a tener que cortar aquí. Bien. Así que voy a cortar acá, porque acá la lana no está bien. Entonces, vimos que cerramos con marrón y teníamos 5, 10, 15, 18 puntos marrones. 1, 17 y 18, pero el 18 no lo cerramos con marrón, lo tenemos que cerrar con el beige. Bien, yo me voy a juntar con un nuevo beige porque el beige en la hilera anterior ya me había quedado cortito, así que ya perdí ese hilo. Así que cierro con beige, ajusto el marrón y son 3 puntos beige hasta finalizar la hilera. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire. Vamos a ver cómo sigue la hilera 24. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a aprovechar para tratar de mantener
el orden de los hilos tal y como nos los vamos a ir encontrando. Bien, esto es lo más sensato y lo más fácil de hacer en esta instancia. Hemos terminado con la hilera número 23. Bien, ahora en la hilera 24, que es esta parte, es esta parte de acá, ya vamos a empezar a encontrar también color anaranjado aquí, o sea, no solamente el color anaranjado que ya tejimos acá, sino que vamos a encontrarnos anaranjado aquí y anaranjado aquí, o sea que vamos a tener que hacer por lo menos 3 ovillitos anaranjados. Mejor vamos a parar el video ahora y vamos a hacer 3 ovillitos anaranjados para poder hacer estos sectores de aquí. Bien, no muy grandes los ovillos, no muy grandes. Bueno, ya estamos de regreso. Vean que he hecho ovillitos realmente pequeñitos. Bien, si faltara un poco más de lana, pues agregamos, pero así no nos arriesgamos a que nos sobre tanto. Bien, entonces ahora vamos a hacer la hilera número 24. En la hilera número 24 tenemos un punto beige, pero no cerramos con beige. Tenemos que cerrar con marrón, así que el beige lo traemos para acá atrás. Cerramos con el marrón que tenemos aquí en espera, desfasado un punto. Ajustamos, tejemos un punto marrón. Bien, pero no cerramos con marrón, pasamos el marrón para atrás. Tenemos que cerrar con beige, es decir que vamos a usar el mismo beige con el que veníamos desde acá, porque tenemos un punto de diferencia, estamos dentro de la tolerancia. Cerramos con beige, tejemos un punto beige, bien, pero no cerramos con beige porque ahora tenemos que engancharnos nuevamente con marrón, así que pasamos el beige para atrás, volvemos a traer el marrón que teníamos al costado. Estamos separados un punto, por lo tanto estamos dentro de la tolerancia. Y ahora con marrón vamos a tejer 5, 10, 12, 14 puntos marrones. Tenemos que cerrar primero. Tenemos que cerrar primero con marrón. Y ahora tejemos 14 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perdón, no recuerdo cuánto dije. Dije 14, ¿no? 14, uno más, 14. Bien, pero el 14 no lo cierro con marrón. Déjenme ver con marrón para arriba. Bien, el marrón que vamos a necesitar para la siguiente hilera va a estar desfasado muchísimos puntos de donde estamos ahora. Por lo tanto, este marrón lo podemos cortar. Bien. Vamos a retomar en la siguiente hilera con él en otra posición. Traemos el marrón para acá. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a enganchar con uno de los ovillitos anaranjados que hicimos. Bien, cerramos con anaranjado y tejemos 3 puntos anaranjados. 1, 2
y 3. Bien, pero no cerramos con anaranjado, traemos el anaranjado para atrás y cerramos con negro. Ajustamos el anaranjado y con negro ahora tejemos 5 puntos. Esperen que a veces cuesta ver, aquí está el primero. 1, 2, 3, 4 y 5, pero no cerramos con negro. Traemos el negro para atrás, vamos a adjuntar un nuevo anaranjado, así que cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, tejemos 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, no cerramos con anaranjado, traemos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no cerramos el séptimo con negro, traemos para atrás y ahora adjuntamos el último rollito de anaranjado que habíamos preparado, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, tejemos solamente un punto anaranjado, no lo cerramos con anaranjado, lo traemos para atrás. Bien, y ahora tenemos que tejer con negro. Traemos el negro que tenemos al lado, que estaba separado un punto nada más. Cerramos con ese negro, ajustamos el anaranjado y ahora con negro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No cerramos con negro, traemos el negro para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y tejemos 3 puntos anaranjados hasta terminar la hilera. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor y tratamos de mantener todos nuestros ovillos en el orden en el que los vamos a encontrar para facilitarnos las cosas. Entonces hemos terminado con la hilera número 24. Ahora para la hilera número 25 vamos a necesitar hacer un ovillito más de color negro. Bien, porque tenemos este negro que lo vamos a usar para la parte de la derecha de nuestro cactus. Tenemos el otro negro, este de aquí, que lo estamos usando en esta parte de acá. Y ahora sí tenemos que, ahora sí ya se separan estos dos y tenemos que generar un ovillo para toda esta parte de acá. Bien. Entonces yo voy a cortar el video porque tiene que ser un ovillito, más o menos un ovillito así, fíjense mi mano, quizás un poquito más grande porque esa parte central del cactus es bastante grande. Bien, así que tenemos que preparar un ovillito más o menos de este tamaño.
Bueno amigos, ya estamos de regreso. Ya he hecho el ovillito extra de negro que necesitaba. Bien, y he aprovechado para estos ovillos pequeños de color anaranjado que tienden a desarmarse muy fácilmente porque no son grandes. He aprovechado para hacer lo siguiente. Esto fue una sugerencia que me hizo una seguidora después de que realicé mi primer tapiz, y el tapiz del hipopótamo, y cuando hice el tapiz de la jirafa se los recomendé como para que lo usaran. Voy a probar en este caso a ver qué tal me va con ello. Bien, porque vean que uno empieza a envolver acá y después puede trabar el extremo aquí y evitar que se esté desarmando esto que es tan pequeño y que después genera mucho hilo. Vamos a ver qué tal nos va con esto, a ver si realmente nos sirve la propuesta. Bien, entonces vamos a continuar ahora. Teníamos que seguir con la hilera número 25. Estamos trabajando en hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor. En la hilera 25 tenemos que hacer 3 puntos de color anaranjado. 1, 2, 3, pero el tercero no lo cerramos en anaranjado, lo tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro tenemos que tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5, pero el quinto no lo cerramos con negro, sino que lo tenemos que cerrar con el anaranjado que tenemos en espera desde la hilera anterior. Ajustamos el negro. Ahora con anaranjado tenemos que tejer 3 puntos. 1, 2 y 3, pero el tercero no lo cerramos con anaranjado, lo tenemos que cerrar con negro, y este negro ya es el ovillo nuevo que habíamos formado, así que cerramos con negro, ajustamos el anaranjado y acá tenemos que tejer 6 puntos con negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No cerramos con negro, sino que cerramos con anaranjado. Ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado. Ahora tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro tenemos que tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, y ahora con anaranjado tenemos, vamos a ver, 5, 10, 11 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo que tenemos que hacer es aflojar acá para que esto pueda rodar. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
pero el 11 no lo cerramos con anaranjado. Vamos a trabar acá el anaranjado para que no se nos deshaga el ovillo. Tenemos que cerrar con marrón. Tenemos que usar un pedacito de marrón, porque ahora lo que vamos a hacer después va a ser este cactus de acá del fondo. Entonces vamos a cortar un trocito de, a ver, más o menos estos son unos 20 puntos en total. Digamos que cortemos un trocito de marrón de 2 metros. Ah, no, tengo el ovillo marrón este, así que no voy a cortar nada, voy a usar el marrón este. Bien, hasta que lo voy a dejar entero, hasta que por ahí me obligue el proyecto a cortarlo, pero si no lo dejo entero. Bien, entonces cerramos con marrón, ajustamos el anaranjado, tejemos un puntito en marrón. Bien, pero no cerramos con marrón porque es solo un punto. Bien. Y lo que vamos a hacer, tenemos que seguir tejiendo en anaranjado. Vamos a tomar el anaranjado que habíamos dejado acá. Tenemos un punto de tolerancia, así que podemos usar ese anaranjado. Cerramos con anaranjado, ajustamos el marrón. Con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado, tenemos que cerrar con marrón. El marrón lo tenemos a 2 puntos de distancia. Bien, o sea, este marrón que habíamos usado para el cactusito que tenemos que hacer está a 2 puntos de distancia. Normalmente cortaríamos aquí la hebra, pero bueno, vamos a cerrar con esta misma. Vamos a hacer una concesión y no vamos a cortar el hilo, bien, pero no se hinchen mucho de ellos. Vean cómo queda una hilera larga, no es lo ideal, bien, porque realmente queda una hebra larga. Bueno, pero que esa hebra no quede tirante y no quede muy floja, sino que quede justa ahí, bien. Ya les digo, normalmente esto lo tendríamos que cortar. Ahora vamos a tejer 2 puntos con marrón. 1, 2, no cerramos con marrón, y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar con beige. Bien. Vamos a tejer, ajustamos el marrón, vamos a tejer un punto beige. Bien, no cerramos con beige porque tenemos que cerrar con marrón. El marrón lo tenemos a un punto de distancia, por lo tanto seguimos utilizando este marrón. Cerramos con marrón. El siguiente punto es marrón, es solamente un punto marrón. Bien, y no cerramos con marrón porque tenemos que cerrar con beige, porque el último punto es beige. Bien, entonces lo que estamos haciendo es esta parte de acá. Entonces vean cómo pasamos de marrón a beige, marrón, beige. Bien, es por eso que estamos haciendo esta parte de acá, donde estamos utilizando el mismo marrón para esta parte de acá y esta parte de acá, y el mismo beige para esta parte de acá y esta parte de acá. Bien, hemos terminado con la hilera 25. En la hilera 26, bien, la hilera 25, o sea, cerramos el beige, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, vamos a tratar, aquí ya reorganizamos nuestros hilos para mantener el orden en el que están, en el que van a ir apareciendo los ovillos. Ya procuramos mantener ese orden. Ahora parece que es todo más fácil porque tenemos agarrados los pequeños ovillos con el tema de las pinzas de ropa, entonces no se nos deshacen. Entonces es más fácil hacer todo este movimiento.
sin que se estén desarmando. Bien, entonces ya están en el orden en el que los vamos a ir necesitando. Bien, entonces ahora tenemos que tejer un punto beige, pero no cerramos con beige. El beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, por lo tanto pasamos hacia nosotros, hacia atrás. Tenemos que cerrar con marrón. Ajustamos el beige. Tenemos que tejer un punto marrón. Bien, pero no cerramos con marrón, el marrón lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con beige, así que vamos a usar el beige que habíamos usado para el primer punto. Cerramos con beige, tejemos un punto beige. Bien, no cerramos con beige, pasamos para atrás, tenemos que cerrar con marrón, o sea que volvemos a agarrar el marrón con el que estábamos, cerramos con marrón, hacemos un punto marrón, bien, no cerramos con marrón, pasamos para atrás y ahora tenemos que cerrar con anaranjado, así que agarramos este anaranjado de aquí, ajustamos el marrón y ahora en anaranjado tenemos que tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. No cerramos con anaranjado, vamos a aflojarle un poquito una vuelta, lo pasamos para atrás, cerramos con marrón, pero acá vamos a tener que hacer un ovillito, ahora sí vamos a tener que hacer un ovillito marrón, porque veníamos trabajando con esta parte de marrón, pero ahora sí nos vamos a conectar con esto de aquí, bien, o sea que vamos a tener que hacer ahora sí el pedacito marrón que veníamos esperando a ver si teníamos que hacer un ovillito especial. Pues sí, vamos a tener que hacer un ovillito especial. Son pocos puntos, así que dejen un par de metros. Y lo que voy a hacer es que es como es un par de metros y es largo, entonces lo que voy a hacer es utilizar una nueva pinza. Entonces vean cómo lo trabo. Hacemos así. Y hacemos así y queda trabado. Bien. Entonces habíamos trabajado con naranja, dijimos que eran 3 puntos, no cerrábamos el tercero, pasábamos el anaranjado para atrás y ahora tenemos que trabajar con marrón, cerramos con marrón, ajustamos el anaranjado y con marrón tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Bien, no cerramos con marrón porque vamos a tener que trabajar con anaranjado, pero vemos que el naranja, a ver dónde estaba el naranja. El naranja se había quedado de este lado. El naranja de este lado de acá lo tenemos muy lejos, bien, o sea que
pero este anaranjado de acá lo vamos a necesitar para seguir trabajando acá. Bien, por lo tanto aquí vamos a tener que armar un ovillito anaranjado. Fíjense cómo tenemos anaranjado acá 1, anaranjado acá 2, 3, 4 y 5. En este momento solamente tenemos 4 ovillos, es decir que tenemos que involucrar un nuevo ovillo más para empezar a tejer esta parte de acá. Bien, yo no haría un ovillo, a ver, un ovillo muy grande. Si yo hago un ovillo para acá, cuando regrese voy a usar ese mismo ovillo para acá y luego salto este de acá, pero este de acá lo utilizo de aquí. Sí, hagamos un ovillito no demasiado grande. Voy a cortar el video, hagamos un ovillito así de este tamañito como habíamos usado estos otros, así ya lo tenemos preparado. Bien, bueno, ya estamos de regreso con nuestro ovillito nuevo de color anaranjado. Entonces vamos a unirnos ahora con él. Cerramos el cuarto punto que teníamos en color marrón. Y ahora con anaranjado tenemos que hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cerramos con anaranjado, cerramos con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro tenemos que tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con anaranjado. Ajustamos el negro. Con anaranjado tenemos que tejer 2 puntos. 1, 2. No cerramos con anaranjado. Traemos para atrás. Cerramos con negro. Está a un punto de distancia, está dentro de la tolerancia. Ajustamos el anaranjado. Ahora con negro tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con negro, traemos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y ahora con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado, traemos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, traemos para atrás,
cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y tejemos 3 puntos con anaranjado. 1, 2 y 3. Déjenme ver que sigue en la próxima hilera. Bien, la próxima hilera sigue anaranjado, así que acá cerramos con anaranjado, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, y ya aprovechamos para ir pasando los ovillos más o menos en el orden en el que van, para evitar mucho descontrol. Estamos manejando gran cantidad de ovillos, ¿verdad? Pero bueno, esto es intarsia crochet, pero vean qué bonito que va quedando. Es un trabajo espectacular. Bien, hemos terminado con la hilera 26. Ahora tenemos la hilera 27. Vamos a trabajar 3 puntos con color naranja. 1, 2, 3. No cerramos con naranja, cerramos con negro, ajustamos el naranja, con negro vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. No cerramos con negro, cerramos con naranja, que lo tenemos a un punto de distancia, está dentro de la tolerancia. Ajustamos el negro, 4 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4. No cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 2 puntos. 1, 2, no cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, con negro tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro. Ahora con anaranjado tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No cerramos el noveno con anaranjado,
cerramos con marrón, ajustamos el anaranjado, tejemos un punto con marrón, bien, no cerramos con marrón, cerramos con el anaranjado que dejamos aquí al costado, ajustamos el marrón, tejemos un punto anaranjado, bien, no cerramos con anaranjado, cerramos con el marrón, y ahora sí el anaranjado lo sacamos de escena porque vamos a seguir trabajando con marrón. Hacemos 3 puntos con marrón. 1, 2 y 3. Pero el tercero no lo cerramos con marrón, lo cerramos con anaranjado, ajustamos el marrón, tejemos 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, no cerramos con anaranjado, cerramos con marrón, tejemos 2 puntos con marrón, 1, 2, no cerramos con marrón, cerramos con beige y tejemos un punto beige. Bien, déjenme ver cómo sigue para arriba la vuelta. Sí, seguimos con beige, así que hacemos cadeneta al aire antes de girar la labor. Ya voy a marcar que hemos terminado la hilera número 27. Bien, ahora sí vamos a girar la labor. Vamos a tratar de mantener el orden de nuestros ovillos. Lo mejor es levantar la labor, girarla en el aire y empezar a pasar los ovillos en el orden en que van. Bien, ahora tenemos aquí anaranjado, primero viene el negro, no este negro de aquí. Lo bueno es que ahora ya no se desarman los ovillos con el tema de las pinzas de ropa, queda mucho más organizado. Realmente agradezco enormemente el comentario y la sugerencia realizada por nuestra seguidora. Siempre es bueno considerar nuevas opciones y la verdad que esto para los ovillos pequeños está funcionando estupendamente. Muy bien. Entonces ahora, bien, vamos a ver este marrón que tenemos aquí, que es el penúltimo color con el que habíamos trabajado. Ese marrón ya se terminó, así que acá cortamos y nos sacamos este marrón de encima. Ahora vamos a tejer. Vamos a hacer la hilera número 28. En la hilera número 28 vamos a hacer un punto beige, bien, pero no cerramos con beige. Y analizando el patrón, después solamente vamos a tener, al regreso solamente vamos a tener que tejer un punto beige y luego ya terminamos con el beige. Por lo tanto, corten unos 20 centímetros y ya nos quitamos este ovillito beige de encima. Bien, entonces hicimos el primer punto beige, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado,
El anaranjado lo tenemos a un punto de distancia. Así que cerramos con anaranjado. Ajustamos el beige y ahora con anaranjado tenemos que tejer 5 puntos. En realidad está a 2 puntos de distancia, pero no vamos a cortar la hebra por esto, ¿bien? Vamos a tejer 5 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4 y 5. No cerramos nuestro quinto punto con anaranjado, sino que el anaranjado lo pasamos para atrás. Bien, tenemos que cerrar con marrón. Ajustamos el anaranjado. Con marrón tenemos un punto. Bien, pero no lo cerramos con marrón. Vamos a dejarlo aquí el marrón de costado. Lo cerramos con el anaranjado, con el que habíamos terminado de tejer. Cerramos con anaranjado. Ajustamos el marrón. Hacemos un punto con anaranjado, no cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, retomamos con el marrón, porque estamos trabajando con tolerancias de un punto, por eso es que usamos el mismo brillo. Bien, ajustamos el anaranjado, ahora tejemos un punto con marrón. Bien, ahora sí, el marrón ya lo pasamos definitivamente para atrás. Retomamos con el anaranjado que habíamos dejado, cerramos con anaranjado, ajustamos el marrón y ahora con anaranjado tejemos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, no cerramos con anaranjado, lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro tenemos que tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 2 puntos, 1, 2, no cerramos con anaranjado, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. No cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 'Esperen que se me enredó uno aquí. Tres,
y 4. Nos cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y con anaranjado tejemos los últimos 3 puntos, 1, 2 y 3. Déjenme ver cómo sigue el patrón para arriba. Seguimos en lo mismo, así que hacemos cadeneta al aire. Vamos a marcar que ya hemos terminado con la hilera número 28 y giramos la labor. Aprovechemos para ir pasando todo en el orden en que va. Fíjense qué bonito va quedando nuestro tapiz. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 29. La hilera 29 tiene 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, nos cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, tejemos 4 puntos negros, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro, tejemos 4 puntos anaranjados, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, tejemos 7 puntos negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, tejemos 2 puntos anaranjados, 1, 2, nos cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, tejemos 5 puntos negros, 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro y ahora tejemos 10 puntos anaranjados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nos cerramos con anaranjado, cerramos con marrón, ajustamos anaranjado, tejemos 2 puntos con marrón, 1, 2,
Bien, no cerramos con marrón, sino que tenemos que cerrar con anaranjado. El anaranjado lo tenemos a 2 puntos de distancia de acá, pero vamos de vuelta a hacer una concesión y vamos a pasarlo suavemente para acá, procurando que no quede muy tenso este hilo. ¿Ven por qué en realidad la tolerancia máxima debería ser de 1? Porque si no después quedan estos hilos medios largos, pero bueno, tampoco es tan largo y nos estamos facilitando un poquito las cosas. Bien, pero es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Bien, ahora tenemos que hacer un punto anaranjado. Bien, pero no cerramos con anaranjado. Retomamos con ese marrón. Tejemos un punto marrón. Bien, no cerramos con marrón, sino que vamos a cerrar con el anaranjado que teníamos al costado. Y ahora con anaranjado tenemos que tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con anaranjado, tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el anaranjado y tejemos el último punto beige, pero que es último, por lo tanto para arriba no vamos a seguir con beige, sino que vamos a seguir con anaranjado. Quiere decir que no podemos rematar, no podemos cerrar este punto con beige, sino que lo tenemos que cerrar con anaranjado. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 29. Bien, ahora giremos la labor y tratemos de mantener el orden de nuestros ovillos. Bien, entonces ahora con anaranjado tenemos que tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto no lo cerramos con anaranjado, lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con marrón. Cerramos con marrón. Esperen que esto me quedó muy desbocado. Ahí. Cerramos con marrón, ajustamos el anaranjado, hacemos un punto con marrón. Bien, pero no cerramos con marrón, lo traemos para acá. Vamos a cerrar con el anaranjado que teníamos al lado. Ajustamos el marrón, tejemos un punto anaranjado, pero no cerramos con anaranjado, tenemos que cerrar con el marrón que teníamos al lado. Bien, pero el anaranjado lo traemos para atrás, para acá. Cerramos con marrón. Ahora tejemos un punto con marrón, no cerramos con marrón. Tenemos que cerrar con anaranjado, el marrón lo pasamos para acá. Tejemos un punto con anaranjado, no cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con marrón, tejemos un punto con marrón,
Bien, ahora sí ya pasamos el marrón para atrás. Esperen, primero vamos a pasar el anaranjado. Cerramos con anaranjado. Bien, entonces son 3 puntos marrones que nos quedan, y vamos a ver si hacia arriba vamos a necesitar algo más. Sí, de marrón, o sea que el marrón, con el marrón tenemos que seguir. Ahora vamos a tejer 9 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cerramos con anaranjado, el anaranjado lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, tejemos 5 puntos con negro. 1, 2, 3, 4, 5. Nos cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, tejemos 2 puntos anaranjados. 1, 2, nos cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, tejemos 7 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, pasamos el anaranjado para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, 4 puntos con negro. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y 3 puntos anaranjados hasta terminar la hilera. 1, 2, 3. Déjenme ver cómo sigue para arriba. Todavía tenemos una hilera más de anaranjado, así que cerramos con anaranjado, cadeneta al aire y giramos la hilera. Bien, hemos terminado la hilera número 30. Vamos a reacomodar nuestros hilos. Lo mejor es que pongan esto en alto. Y vayan pasando los ovillos en el orden en que van. Bien, ahora en la hilera número 31 vamos a tejer 3 puntos en anaranjado. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado, pero sí lo cortamos porque ya no vamos a seguir trabajando anaranjado hacia arriba. Así que acá cortamos y nos sacamos el ovillo anaranjado de encima. Bien. Cerramos con negro, tejemos 4 puntos con negro.
1, 2, 3, 4. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. No cerramos con anaranjado. Déjenme evaluar qué viene arriba. Arriba todavía van a venir unas hileras anaranjadas de este lado, o sea que el ovillo lo vamos a dejar. Vamos a cerrar con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con negro. Cerramos con anaranjado, ajustamos el negro. Tejemos 3 puntos anaranjados. 1, 2, 3. No cerramos el tercero con anaranjado, lo cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro. Bien, y ahora con anaranjado tenemos que tejer 11 puntos. Yo voy a tener que unirme con hilo porque acá tengo muy poquito hilo, bien, pero son 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 11 no lo cierro con anaranjado, lo tengo que cerrar con marrón. El marrón lo tenemos atrás separado 2 puntos. Vamos a hacer la concesión y vamos a cerrar con este sin cortar el hilo. Bien, hacemos un punto marrón. Bien, tenemos que, no cerramos con marrón, tenemos que cerrar con anaranjado, ajustamos el marrón. Y ahora con anaranjado tejemos hasta el final de la hilera 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver cómo sigue el patrón para arriba. Sigue con anaranjado, así que no cortamos hilo. Vamos bien. Hemos terminado con la hilera 31. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y vamos a acomodar nuestros hilos
para que queden en el orden. Bien. Entonces ahora vamos a iniciar la hilera número 32. Vamos a tejer 8 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El octavo no lo cerramos con anaranjado, lo pasamos para atrás, cerramos con marrón, ajustamos el anaranjado, tejemos un punto marrón, bien, y ya cortamos el hilo marrón porque esto es lo último de marrón que tejemos acá, bien, así que cortamos ahí unos 15 centímetros y ya nos quitamos el ovillito marrón de encima. Bien, pasamos para atrás y retomamos con este anaranjado para poder cerrar. Y ahora tenemos que tejer 10 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cerramos con anaranjado. No les llame la atención que este anaranjado no termine en el borde negro, porque acá el cactus tiene un saliente que es este puntito de acá. Bien, así que no les llame la atención, no hay ningún error ahí. Bien, no cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro que está separado un punto, ajustamos el anaranjado. Ahora tejemos 5 puntos con negro. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, tejemos 7 puntos con negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos negro, tejemos 4 puntos anaranjados. 1, 2, 3,
4, no cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, 4 puntos negros, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro. Ahora lo que vamos a empezar es este nuevo sector del color 3, que era el marrón que habíamos utilizado acá. Vamos a retomar con el marrón en este sector de acá. Bien, así que voy a llamarlo marrón. Es el mismo que tenía acá. Entonces aquí no cerrábamos con negro, pasamos para atrás, incorporamos el marrón, cerramos con marrón, ajustamos el negro y 3 puntos con marrón. 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo sigue allá arriba. Sigue con marrón, así que cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 32. Ahora en la hilera 33 vamos a empezar con marrón acá, pero luego vamos a tener que incorporar marrón acá. Por lo tanto, ya nos conviene hacer un ovillito para poder trabajar con este marrón de acá. Bien, entonces yo mientras voy a usar el ovillo completo, bien, y cuando me vean la necesidad, pues ya lo cortaré y haré un ovillo pequeño, bien, así evito mayores desperdicios. Entonces ahora en la hilera 33 tenemos 3 puntos marrones, 1, 2, 3, no cerramos con marrón, cerramos con negro, ajustamos marrón, bien, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro. Aquí vamos a tener que incorporar el marrón. Ya les digo, de momento no voy a hacer un ovillo, pero si ustedes quieren, háganlo. Yo voy a aprovechar lo máximo que pueda antes de estar cortando el hilo. Cerramos con marrón, ajustamos el negro, tejemos un punto, solo un punto con marrón, pero no lo cerramos con marrón. Bien, lo tenemos que cerrar con anaranjado. Ajustamos el marrón. Con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado. Cerramos con negro. Perdón, cerramos con negro. Tejemos 7 puntos con negro. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, no cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro, 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, no cerramos con anaranjado, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. No cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y ahora con anaranjado tenemos 5, 10, 15, 20 puntos anaranjados hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 19 y 20. Bien, hemos terminado con la hilera número 33. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora a reubicar nuestros tobillos. Bien, ahora en la hilera 34 tenemos 20 puntos anaranjados, 1, 18, 19 y 20, pero no cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, tejemos 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, déjenme ver cómo seguimos de anaranjado para arriba, no, todavía falta. No cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos anaranjado, con negro tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no cerramos con negro, cerramos con anaranjado, ajustamos negro, con anaranjado tejemos solo un punto, bien, no cerramos con anaranjado, ahora tenemos que tejer con marrón y el marrón lo tenemos a 2 puntos de distancia. Vamos a volver a hacer otra concesión, ¿les parece? Para no cortar el hilo, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no quede tirante la hebra. Bien, entonces el marrón lo tenemos acá, lo tenemos que traer hasta acá para poder cerrar. Entonces hay que procurar que acá no quede ni muy tenso
ni muy flojo. Bien, y vamos a tejer 3 puntos marrones. 1, 2 y 3. Bien, el tercero no lo cierro con marrón, lo traigo para acá, para atrás, cerramos con negro, ajustamos marrón, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con marrón, ajustamos el negro y tejemos 3 puntos con marrón hasta el final de la hilera. 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo sigue la hilera. Sigue con marrón. Hemos terminado con la hilera 34. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y ahora reorganizamos nuestros ovillos. Vamos a realizar ahora la hilera número 35. En la hilera 35 tenemos 3 puntos marrones, 1, 2, 3, no cerramos con marrón, cerramos con negro, ajustamos el marrón, tejemos 4 puntos con negro, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro, cerramos con marrón, ajustamos el negro, con marrón tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con marrón, cerramos con anaranjado, tejemos un punto naranja. Déjenme ver cómo sigue esto para arriba. Bien, el naranja se acabó con este punto, por lo tanto acá ya podemos cortar y nos quitamos el naranja, cerramos con negro, ajustamos el naranja, 7 puntos con negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no cerramos con negro, cerramos con naranja, ajustamos el negro, tejemos 3 puntos naranja, 1, 2, 3, déjenme ver cuánto seguimos arriba utilizando el naranja, así que no lo podemos cortar. No cerramos con naranja, cerramos con negro, tejemos 4 puntos con negro, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro, cerramos con naranja, ajustamos negro y ahora son 20 puntos en naranja hasta terminar la hilera. 1,
19 y 20. Déjenme ver qué sigue para arriba. Vamos a tener que cambiar al próximo color, o sea que acá no podemos cerrar con anaranjado. Vamos a tener que cerrar con el próximo color, que va a ser el color número 5, porque la siguiente hilera ya arranca con el color número 5.